Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 3 minutos, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes, es 12 de octubre de 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima, en los 5 municipios de la zona metropolitana, principalmente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, pero a los 5 municipios a donde llegamos a través del 98.9. También saludamos a quienes nos sintonizan en el Valle de Tecomán a través de Max 105.3. Y obviamente le damos la bienvenida a quienes nos escuchan y nos ven a través de la transmisión que hacemos en Facebook, en la cuenta en esta red social de Estación Pacífico. Un gusto, desde donde sea que nos estén escuchando. Si nos escuchan en este momento de la mañana, despuesito de las 7 de la mañana, o si nos escucharán un poco más tarde a través de de las distintas plataformas, en Spotify, que también colgamos el programa, o vía Facebook. Pues a todos los saludo con mucho gusto y les agradezco que estén arrancando su semana con nosotros, con estar aquí con nosotros, con incorporarnos a su rutina diaria. Pues obviamente de manera implícita nos están reiterando su confianza en nuestro trabajo periodístico, y nosotros queremos comenzar agradeciéndoles eso y asegurándoles que aquí buscaremos corresponderles con un trabajo periodístico serio y con mucha información útil, como les decía, para arrancar la semana bien informados. ¿De qué temas vamos a platicar en las próximas 2 horas? ¿Qué hay en el menú del programa de hoy? Quisiera compartirles, antes que todo, de un par de publicaciones de columnas de opinión que en medios nacionales se han publicado respecto a casos de presunta corrupción ocurridos en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. Hay un par de columnistas, unos más reconocidos que otros, Roberto Roque y Darío Celis, en medios nacionales, que en los últimos días pues apuntaron cosas similares sobre lo que se está moviendo de aquel caso de presunta corrupción en la asignación de un contrato para una terminal portuaria, en la ampliación del puerto en la laguna de Cuyutlán para una terminal de combustibles. Eran dos empresas en disputa, Fluidos y Líquidos a Granel, FLG y Porter, que iban por el mismo business. Una tenía un terreno pues con vista al mar, por así decirlo, y otra no, pero la que no tenía pues era la que al final había resultado la ganona. Esta empresa originalmente tenía dentro de sus dueños a hijos de un empresario de la comunicación aquí en el estado, en específico del Diario de Colima, y tenía algunos otros también pues a gente, parientes, el hijo de un empresario de la construcción en el puerto de Manzanillo y un par de personas más. Este caso, pues los que supimos del jaloneo que se dio al interior de esto, de la propia Administración Portuaria Integral de Manzanillo. Y estos columnistas no se ha informado de manera oficial en qué va el tema, un proceso que ya se judicializó, pero les vamos a contar los elementos que ellos aportan, porque es un tema de relevancia para el estado de Colima, porque no está desconectado de las decisiones que se tomaron, que pudieran también tener otros elementos relacionados con otros casos de corrupción, de otro tipo de corrupción, de lo que llevó al gobierno de México a tomar la decisión de pasarle a la Marina, de pasarle el control de los puertos a la Marina y quitárselo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Les vamos a platicar de eso.
Les vamos a también, obviamente, platicar de la actualización de las cifras de la pandemia en el ámbito estatal y en el ámbito nacional, de la actualización que se dio el semáforo epidemiológico para las próximas 2 semanas. También les vamos a contar algunos otros detalles del análisis que ha hecho la Secretaría de Salud Estatal sobre pues la letalidad en los distintos municipios de esta pandemia, pues de este virus, y también de las reflexiones que se hacen, los análisis que se están haciendo en la Secretaría de Educación para un eventual regreso a clases de manera presencial. También les vamos a contar sobre pues este tortuoso proceso para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, que terminó en tribunales. Se decidió que fuera una encuesta que en realidad son 3, y de estas 3 encuestas se sacaba un promedio y prácticamente quedan en empate exacto casi, y lo que representó un empate técnico, la autoridad electoral pues ha dicho qué es lo que sigue, y los participantes, los principales contendientes, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, pues ha asegurado que el día de hoy va a rendir protesta como presidente de Morena. Por su parte, Mario Delgado pues ha dicho que Porfirio Muñoz Ledo está obsesionado y que atenta contra la ley con que habían y lo que habían acordado, lo que habían aceptado los propios participantes. De ello estaremos platicando el día de hoy, y tendremos un par de entrevistas. Conversaremos con el coordinador de los diputados locales de Morena, con Vladimir Parra Barragán. Con él platicaremos de este tema, de la renovación de la dirigencia nacional y cómo se ve esto desde Colima. Vladimir Parra, además de ser coordinador de los diputados locales, es presidente del Consejo Político Estatal de Morena. Y también estaremos comentando de una iniciativa que ellos presentaron y que, tienen ciertas preocupaciones sobre el proceso que se ha dado para discutir a fondo pues todas las implicaciones de la misma. Tiene que ver con la comida chatarra y también con algunas otras iniciativas de las cuales estaremos platicando de lo presentado por Morena en el Congreso local. Y despuesito de las 8:25 de la mañana por ahí, estará con nosotros en esta cabina el secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiners Tobar, y con él vamos a platicar de un tema que comenzamos a informarles la semana pasada en 2 entregas. Por un lado, nos había dicho Martín Flores Castañeda que se anunciaría en su informe de labores, nos lo dijo el martes o miércoles, no recuerdo, que se anunciaría en su informe los acuerdos alcanzados para 2 temas. Uno, los adeudos que tiene el gobierno del estado con el IPECOL, que tiene que fondear las pensiones, que hace retenciones a los trabajadores de sus aportaciones y que tiene que hacer las propias para el sistema estatal pensionario, que se administra a través del Instituto de Pensiones del Estado de Colima, del IPECOL. Eso se anunció una serie de acuerdos que nos había adelantado, no el sentido de los acuerdos, pero nos había adelantado que se iban a dar, que se iban a anunciar en su informe el propio Martín Flores. Y el otro tema que también nos anunció antes, sin darnos detalle y que después se confirmó, es qué se va a hacer con este cambio que se pretendía hacer de la modalidad con la que están inscritos los trabajadores sindicalizados de la administración estatal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay una que es la que tiene todo, que es la modalidad 10, hay otra que tiene pues no lo pensionario y tiene solamente los servicios médicos, que es la 38, y tienen algunos detalles, pero la bronca era que el gobierno del estado los trabajadores del gobierno del estado estaban cotizando con un salario distinto al real. Es decir, estaban engañando al Instituto Mexicano del Seguro Social sobre cuál era el salario de los trabajadores, y eso era violatorio de la ley. Se notó esto después de una auditoría que fue enterada en el año 2015. Para la autoridad estatal se le fincó un crédito fiscal por 200 millones de pesos, y desde que entró esta administración pues sabían que tenían esa bronca y que la tenían que resolver. Pues el jaloneo seguía y siguió por muchos meses, y pues apenas se anunció este cambio de modalidad, que no solo es el paso a la 38, porque ahí hay una mezcla con otra modalidad, la
la 40, si no me equivoco, o 42, pero de todo ello pues nos va a explicar cómo se llegó a esa decisión, el arduo proceso de negociación con el liderazgo sindical de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y bueno, las implicaciones que esto tendrá. Puede ser un tema muy técnico, muy de interés, pensarían en primera instancia solamente de quienes caen en esa condición, que son los trabajadores al servicio del gobierno del estado. Sin embargo, habría que decir que, esto es fondeado con recursos públicos, ¿no? Cómo se gasta el dinero en los trabajadores estatales es algo de interés público. Y además, ahí, en esas decisiones sobre la administración del personal en el gobierno del estado, pues dependen muchas de las posibilidades para tener o no tener salud financiera en la administración estatal y por ende de los resultados que puede entregar un gobierno. Por eso la relevancia del tema, por eso nos clavamos en los detalles y bueno, buscaremos entenderlo a cabalidad a través de esta charla con el secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiners, pues que es de los pocos secretarios, junto con Carlos Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas, que están desde el arranque de este gobierno. Son de los pocos que quedan, de los que están desde el arranque. Ha habido una estabilidad en el equipo financiero de la administración estatal y bueno, estaremos conversando sobre este tema. Les recuerdo que se pueden comunicar y si nos alcanza el tiempo, pues también platicamos un poquito de deportes. Discúlpenme si tengo al fútbol un poco olvidado, pero les podría platicar de la final de el último Grand Slam del año, en esta ocasión el Roland Garros, el abierto francés, donde pues Rafael Nadal se pone en el mismo escalón de la historia que Roger Federer al conquistar su 20º título de Grand Slam y nada más y nada menos pasándole por encima, arrollando por completo con un marcador de 6-0, 6-2 y 7-5 al número 1 del mundo en este momento, el serbio Novak Djokovic. Si alcanzamos, platicamos de eso. Si les interesa también la NFL, les podemos actualizar cómo va, si nos alcanza el tiempo. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una pausa que será muy breve, arrancamos con cada uno de estos temas. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Aunque estemos hartos del tema, sigue siendo importante, así es que vamos a actualizar la información sobre la pandemia en el ámbito nacional y también en el ámbito estatal. Comenzando con lo nacional, habría que decir que la Secretaría de Salud del Gobierno de México, como lo hace todos los días, a las 19 horas salió el día de ayer ante la opinión pública y actualizó las cifras oficiales. Informó que en las últimas 24 horas se registraron 3,175 nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país, con lo cual se llega a un total acumulado a lo largo de la pandemia de 817,503 casos, de los cuales se estima que el 4%, menos de 40,000, 39,511 para ser específicos, se encuentran activos. Hay otros 301,549 casos considerados sospechosos por distintas razones, de los cuales solo 34,826 tienen alguna posibilidad de llegar a algún resultado. Más de 270,000 por distintas razones, pues la muestra no permite que se obtenga una confirmación o un descarte de esta enfermedad. El día de ayer también se informaron, suelen ser los domingos días bajos por cuestiones de reporte más que de realidad. No es que la gente no muera en domingo o no se contagie en domingo, sino que las autoridades sanitarias pues tienen complicaciones para procesar adecuadamente los datos, sobre todo en fin de semana, pues por simples cosas prácticas de personal, ¿no? Que descansa. La mayoría de la gente, pues obviamente quedan guardias y demás, pero hay menos personal trabajando en fin de semana que entre semana, ¿no? Porque aunque sean del sector salud, pues tienen derechos laborales también. Y esto nos lleva a que el día de ayer se reportaron 139 decesos, con los cuales pues tenemos un total acumulado a lo largo de la pandemia casi pegándole a los 83,781 decesos. Esto en el ámbito nacional.
Y bueno, la curva ahí se ve cierta estabilización, regresando a niveles más bajos, pero no se ve que la pendiente de esta curva, la tendencia hacia la baja, pues que sea tan clara y tan rápida como quisiéramos, con algunos altibajos. Y ustedes, la gente que nos sigue en Facebook, lo puede ver en la transmisión, la imagen de esta gráfica que les compartimos, que actualizamos todos los días, cada 24 horas, para poderle dar un seguimiento puntual a la pandemia. Y pues bueno, quien no, pues ya quien no nos siga por esa vía, ya se los estoy relatando. Si quisieran también, no solamente siguiéndonos vía Facebook, sino pues en su celular a través de WhatsApp, los podemos invitar a que se suscriban a nuestras listas de difusión, que nos manden un mensaje pidiéndolo en el 312-171-0598. Pero bueno, eso es lo que muestra la gráfica de la pandemia en el ámbito nacional. En el ámbito local, la noche de ayer, la Secretaría de Salud de la Administración Estatal informó que se registraron 16 nuevos casos y una nueva defunción por COVID en el estado, acumulando 5,469 casos y 640 decesos por esta causa en la entidad. La dependencia dio a conocer que la defunción registrada esta jornada ocurrió en una mujer menor de 40 años de edad, originaria de Coquimatlán. Es importante que hablemos de la edad, porque luego, pues los que tenemos cierta edad con la que decimos, pues no estamos dentro de los rangos de mayor riesgo, pues se nos olvidan que se dan estos casos. Quizás no se informó del detalle de si presentaba alguna comorbilidad o no, pero pues hay casos que se agravan y terminan incluso en consecuencias irremediables de COVID en gente relativamente joven y relativamente sana. Sobre los nuevos casos, la Secretaría de Salud Estatal informó que ocurrieron, estamos hablando de 16 nuevos casos, informó que ocurrieron en personas que van de los 25 años de edad hasta personas de la tercera edad, mayores de 65 años de edad. De estos 16, 5 reciben atención ambulatoria, 5 reciben atención ambulatoria, 3 se encuentran hospitalizados graves y una no grave. Esa suma no me da 16, pero ahorita lo corregimos. Los otros, son de las mujeres, perdón. De las mujeres, que son 9 mujeres y 7 hombres. De las mujeres, 5 reciben atención ambulatoria, 3 se encuentran en hospitales y son consideradas pacientes graves, y una más está hospitalizada pero no se considera pacientes graves. Los otros 7 casos ocurrieron en hombres que van de los 50 a más de 65 años de edad. 4 reciben atención ambulatoria, 2 están hospitalizados y son considerados pacientes graves, y 1 no grave, pero también hospitalizado. Por residencia, 5 son de Colima, 5 son de Manzanillo, 1 de Comala, otro hombre de Cuauhtémoc, 1 más de Ixtlahuacán, otro de Villa de Álvarez, una mujer de Armería y otra mujer de Tecomán. También se registraron 2 casos foráneos que, ya sabemos, por lineamiento federal son contabilizados en su entidad de residencia habitual. En el estado hay otros 190 casos sospechosos, de los cuales 161 están en aislamiento preventivo y 26 se encuentran hospitalizados. 3 personas se mantienen en esta categoría de sospechosos a pesar de que fallecieron. Se está a la espera del resultado del laboratorio. En total, a lo largo de la pandemia se han descartado, al resultar negativas, 3,760 pruebas del laboratorio. Manzanillo sigue siendo el municipio con más contagios reportados por COVID, al sumar 1,614, le sigue Colima con 1,396, Villa de Álvarez con 1,105 y Tecomán con 872. El municipio que menos tiene es Minatitlán. Manzanillo también concentra la mayor cantidad de fallecimientos, suma ya 235, le sigue Colima con 138, Tecomán con 108, Villa de Álvarez con 83, y bueno, los que menos tienen son Ixtlahuacán, que tiene 5, y Minatitlán, que tiene 5. De los 5,469 casos, prácticamente el 10%, 548, se encuentran activos. Y esa cifra es la que nos preocupa, porque pues refleja cierto repunte, porque hubo momentos en donde estuvimos cercanos a los 300 casos activos. Claro, también hubo momentos donde se tuvieron más de 700, pero estamos en 548 casos activos.
166 de ellos solamente en el municipio de Colima, 145 de ellos en el municipio de Manzanillo, Villa de Álvarez con 126, Tecomán con 57, y bueno, ya los demás municipios tienen muy pocos casos activos, Minatitlán el que menos tiene con 2 casos activos. Esta es la actualización de la información. ¿Qué más habría que decir? Bueno, que el viernes pasado se actualizó también el semáforo epidemiológico. El estado de Colima se va a mantener por 2 semanas más en la clasificación de riesgo alto de este semáforo epidemiológico. Nos vamos a mantener en color naranja en este semáforo de riesgo epidemiológico por COVID. Esto entra en vigor el día de hoy, que es 12 de octubre, hasta el 25 de octubre, domingo 25 de octubre. Se anunciaría el viernes 23 la nueva actualización que entraría en vigor a partir del lunes 26 de octubre. Así es que seguimos 2 semanas más en semáforo naranja, así lo dio a conocer el día viernes quien encabeza la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Ricardo Cortés. El funcionario federal pues incluyó a Colima como una de las 20 entidades que se mantuvieron sin cambio en la última actualización de este semáforo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el funcionario federal. Este próximo semáforo que inicia a partir del próximo lunes y tendrá una vigencia de 2 semanas, tenemos un incremento de riesgo moderado a alto, es decir, del color amarillo al naranja, de 7 entidades federativas. 5 entidades disminuyen su riesgo de alto a moderado, es decir, bajan del nivel naranja al nivel amarillo, y 20 entidades federativas de nuestra República mantienen su nivel de riesgo. La siguiente, por favor. Este es el mapa. Aquí están las entidades federativas que están en amarillo, en naranja y en verde. El estado de Campeche. Es muy importante que cada uno de nosotros veamos en qué nivel de riesgo está nuestro estado. A ver, entonces 7 entidades federativas empeoraron, pasando de amarillo, habían alcanzado el amarillo y pasaron a naranja, de riesgo moderado a riesgo alto. 5 entidades pasaron al revés, de riesgo alto, de naranja a amarillo. Hubo otras 20 entidades que se mantuvieron sin ningún cambio. Entre ellas, por ejemplo, está la Ciudad de México, que se mantiene en naranja, o está el único estado que se encuentra en verde, que es Campeche. 20 se mantuvieron sin cambio. En esa categoría está Colima, y a mí lo que me parece un poco sospechoso es que no haya empeorado Colima cuando en los datos ha empeorado. Hay 2 indicadores que son de niveles, es decir, de ocupación hospitalaria y de positividad de casos, y hay 2 que son de tendencias en esos indicadores. Entonces, en cuanto a la hospitalización y en cuanto a el nivel de contagios, 2 son de tendencias, y es claro que respecto a la quincena anterior, pues hubo un incremento. Entonces, si es de tendencia y si el semáforo marca el color más negativo que se encuentre cualquiera de estos 4 indicadores que dan pie al mismo, a mí me parecería que Colima tendría que haber pasado a rojo. En realidad, pues, ¿qué implicaciones tiene? No muchas, porque en cada municipio y cada persona hace lo que se le da su regalada gana después de 7 meses de pandemia. Esa es una realidad, nos guste o no, me ponga aquí a sermonear o no me ponga aquí a sermonear, o lo hagan las propias autoridades, se peleen las autoridades estatales con las federales o no, las estatales con las municipales o no, independientemente de lo que marque el semáforo, pues la gente va a hacer prácticamente lo que sea. Hay algunas cuantas autoridades que, bueno, han hecho cosas que implican que algunas empresas y algunas actividades pues sí siguen lo que marca este semáforo. Pongo por ejemplo el caso de los cines, ¿no? El caso de los cines en rojo es claro que no pueden estar abiertos, 0, ¿no? Entonces pues sí, hay algunos que se ven afectados por ese tipo de decisiones, los cines y 2 que 3
sectores más, ¿no? Las plazas comerciales también en algunos momentos con el rojo estuvieron totalmente cerradas, luego algunas decidieron no ir por esa vía, y otras dijeron pues por qué a unos sí los dejan abrir y a otros no. Pero en realidad lo que creo que nos debe importar del semáforo es que indica cómo vamos, y el problema es que no hay un cambio positivo, es decir, no se refleja en el semáforo pues que estemos reduciendo la velocidad de contagio y los niveles de riesgo en los que estamos, y eso es algo malo para nosotros como sociedad, porque nos vamos a seguir enfermando, y pues eso va a seguir teniendo las afectaciones primero a la salud y las afectaciones económicas de vivir bajo riesgo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que más nos debería de preocupar y de ocupar respecto del semáforo. Ya si se hacen algunas consideraciones y se toma alguna consideración política para no pasar a un estado que tal vez, siguiendo a ultranza la metodología que se había marcado, tendría que pasar a rojo, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Lo puedo suponer, no lo puedo asegurar, no tengo elementos. La autoridad federal, también ha sido crítica en algunos momentos. Recuerdo una entrevista con La Jornada que dio el subsecretario López-Gatell, que por cierto el fin de semana se volvió pues muy famoso ahí porque le sacaron unas fotos con la novia muy amoroso, ¿no? Y rápidamente se convirtió en meme el buen Hugo López-Gatell. Pero bueno, regresando a la seriedad, ¿qué les estaba diciendo? Ya me perdí por andar con mis... Bueno, el caso es que no estamos mejorando. En el semáforo de riesgo epidemiológico estamos en naranja. Ya les decía que Hugo López-Gatell en una entrevista hace algunas semanas había sugerido, no dijo qué estado, pero habló de un estado que estaba en rojo y que quería salir del rojo, que habló en femenino de la secretaria de salud, y que le habían dicho, oye, y si nos pasas ya de una vez a amarillo, y entonces él dijo que para nada, y que la metodología, y que no sé qué, y medio balconeó. Entendemos nosotros que a Leticia Delgado, aunque no la mencionó por nombre, ¿no? Entonces, pues aquí me parece que así como la balconeó, tal vez tendría que balconearse ahora a sí mismo, porque me parece que los números, los dos indicadores que son de tendencia, tendrían que haber marcado rojo, y Colima tendría que estar en rojo. ¿Qué implicaciones esto tiene? Pues muy pocas, la verdad, pero nos sirve de guía para saber en qué tanto riesgo estamos. Hasta ahí voy a dejar el tema. Tenemos algunos otros asuntos relacionados con la pandemia, pero los abordamos un poquito más adelante. Por lo pronto, permítanme hacer una breve pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros, gracias a toda la gente que se ha comunicado. Por ejemplo, una persona que no nos comparte su nombre o no nos ha autorizado para compartirlo con usted, nos dice: aquí en Tecomán todas las clínicas privadas rechazaron a mi sobrino, nada más tenía calentura y lo mandaban al hospital. Pues bueno, digo, las clínicas privadas, pues creo que no es que, digo, todos los médicos incluso hacen un juramento, pues, ¿no? ¿Cómo le llaman? El juramento de Hipócrates, pues comprometerse a hacer todo lo posible para salvar y cuidar la vida de las personas, pero más allá de planteamientos éticos, pues si se encuentran, el juramento hipocrático, gracias, si se encuentran llenos, pues si no pueden recibir a alguien, pues supongo que así lo hacen, o sus propios protocolos deberían de tener para si alguien presenta signos de probable COVID, pues que puedan atenderlo de manera segura. Si en los hospitales públicos es donde no lo reciben, pues creo que la situación sería de otra naturaleza, ¿no? No entiendo bien el comentario, pero bueno, agradecemos que se hayan comunicado. El WhatsApp es 312-171-0598, 312-171-0598. Y a ver, ¿qué está pasando con la renovación de la dirigencia nacional de Morena? Bueno, hubo una primera encuesta, ustedes recordarán, en donde se midió
conocimiento de los aspirantes a la presidencia y a la Secretaría General. Recordemos que son 2 cargos que se tienen que renovar, son 2 los cargos que se tienen que renovar y que van de manera independiente. Hay algunos que en el planteamiento que hicieron, pues lo hacían no como si fueran en fórmula, pero decían, pues, estamos siendo equipo. El caso de Porfirio Muñoz Ledo y Citlali Hernández, ¿no? Se hizo una primera encuesta de conocimiento de las personas, que era como el primer filtro. Y en esa primera encuesta, a las mujeres, como eran muy pocas las mujeres que aspiraban a la presidencia nacional del partido, pues se les dejó fuera, es decir, pasaban en automático a la segunda ronda. En esa primera ronda, pues se midió el conocimiento y salió en lo más alto Porfirio Muñoz Ledo, después salió Mario Delgado y después salieron algunos otros, muchos con poquito conocimiento, alrededor de arribita del 10% de los encuestados los conocían. Es una encuesta que se hizo entre simpatizantes o militantes de Morena, ¿no? A la gente que se le preguntaba era a quien se asumía como simpatizante a este partido político. En una pasaron entonces el primer filtro los más conocidos y las más conocidas. En el caso de la Secretaría General sí compitieron hombres y mujeres, porque sí había más mujeres compitiendo para la Secretaría General. Se hizo una segunda encuesta, y digo encuesta para el entendimiento práctico, porque en realidad eran 3 encuestas con 3 casas encuestadoras distintas, y se promediaban con la misma metodología, con supervisión del INE, y se promediaban los resultados. En esta segunda encuesta, pues ya se preguntaba a quién preferías para dirigente nacional. Y el caso es que de estas 3 encuestas, pues quedaron muy, muy apretados. En 2 se la llevó por poquito Mario Delgado, y en una se la llevó por un poquito más Porfirio Muñoz Ledo, y pues del promedio de las mismas arrojaba un empate técnico. De calle se la llevó Citlali Hernández, que ella no tendrá problema para ser la secretaria general de Morena a nivel nacional, pero la presidencia pues todavía está en veremos. Eso se dio a conocer desde el viernes pasado, obviamente después de que entramos en comunicación a esta hora de la mañana, y Porfirio Muñoz Ledo se proclamó ganador de esta contienda, mientras que el Instituto Nacional Electoral pues ha señalado que será necesaria una tercera encuesta. Y Mario Delgado cree que lo que está planteando Porfirio Muñoz Ledo pues es buscar hacer, dijo, una suerte de golpe de estado del partido, que está atentando contra la ley y contra la democracia. Acusó el día de ayer el diputado federal y también aspirante a dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Porfirio Muñoz Ledo no puede distinguir entre una elección y una encuesta, o sabe muy poco de estadística, o quiere manipular a la población de forma malintencionada, refirió Mario Delgado desde Saltillo, Coahuila, y dijo que eso no era una buena señal ni para Morena ni para el país, que sería una contradicción para la lucha democrática, pues el tener lo que él consideraba pues una dirigencia espuria. Fue parte de los reclamos de Mario Delgado hacia Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo dijo que vía Twitter, dijo que el día de hoy, 12 de octubre, a las 12 del mediodía, tomará la presidencia de Morena, que invitaba a la militancia que lo acompañara, y dio la dirección, ¿no? Chihuahua 216, en la trendy Colonia Roma, en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Confío en su solidaridad, los espero. Fue lo que dijo Muñoz Ledo. Y bueno, Mario Delgado dice que Muñoz Ledo está obsesionado con dirigir al partido como un capricho personal, y que puede convertir a Morena en un partido de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y también le terminó diciendo pues que nunca es tarde para madurar, le dijo Porfirio Muñoz Ledo, de 87 años de edad. Lo que marca la normativa, y ahí sí habría que, más allá de ya decirles lo que dijo cada uno de los bandos, lo que se acordó es que si se da un empate técnico habría una siguiente ronda de encuestas, ¿no? Una tercera encuesta, ya solamente entre los dos
entre los aspirantes que estuvieran a la cabeza, ¿no? En este caso, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, lo que tendría que estarse midiendo por el Instituto Nacional Electoral en los próximos días y anunciándose a la brevedad. Habría que pues decir que ese es el estado de las cosas, que obviamente pues no se ve bien este partido en el gobierno, que ahora que está en el gobierno, pues de alguna manera estén replicando los mismos vicios, los mismos problemas que tuvo una de sus principales orígenes, que fue el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? La mayoría de los integrantes de Morena, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, vienen del PRD, que las tribus se comieron al partido hasta que se lo acabaron, ¿no? O sea, ¿cuántas personas quedan en el PRD? Quedan como 2, 3, ¿no? Todos de apodo Chucho, ¿no? Todos de apodo Chucho, y son los únicos que quedan. Pues esas mismas cosas que llevaron a escenas patéticas al Partido de la Revolución Democrática, en renovaciones de sus dirigencias que terminaban a sillazos. Recuerdo alguna en el World Trade Center de la Ciudad de México, que más de una, que terminaron a sillazos y agarrándose a madrazos así, sabroso, pues, sin recato, pues, sin olvidar que había, olvidando que había medios de comunicación y demás. Pues no se han agarrado a sillazos, porque yo creo que por la pandemia, pero en Morena, pues, la verdad, creo que pues no le hace mucho bien esta tensión que se ha dado por la renovación de la dirigencia nacional. No se puede separar pues esto de los grupos, de cómo se están posicionando de cara al 2024, ¿no? Y a la sucesión. De alguna manera adelanta los pleitos por la búsqueda de la sucesión presidencial para el 2024, ¿no? Los que quieren jalar con Claudia Sheinbaum, los que quieren jalar con Marcelo Ebrard, y los que buscan ahí cómo acomodarse en estos grupos para dar la sorpresa después, ¿no? Me refiero obviamente a Ricardo Monreal. Pero bueno, hasta ahí dejo el tema. Vamos a hacer una pausa breve y más adelantito platicamos con alguien de Morena aquí en el ámbito local para que nos digan cómo ven las cosas. Platicaremos con Vladimir Parra Barragán, que es presidente del Consejo Político Estatal. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, la Secretaría de Salud Estatal, que además de hacer la actualización de casos todos los días, entre semana, a través de una videoconferencia, pues también nos presenta distintos análisis que van haciendo de la información que se genera, de los datos que se generan sobre la pandemia. Y pues Manzanillo e Ixtlahuacán son los municipios del estado que tienen la mayor tasa de mortalidad por COVID-19, al menos hasta el cierre del pasado viernes, que fue pues cuando se informó esto. Tienen 117 y 81 muertes por cada 100,000 habitantes respectivamente, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal. Al arranque del programa yo les había hablado de letalidad, y no es lo mismo, es mortalidad. Les explico la diferencia. Cuando medimos letalidad es de los casos confirmados, cuánto se muere, ¿no? Si te da, cuánto se muere, que es un indicador que está sobreestimado, porque obviamente hay muchos más casos en realidad de COVID que los reportados en la estadística oficial, ¿no? Porque hay gente que no llega a atenderse, porque hay casos que resultan asintomáticos, y por todo esto. Entonces, los porcentajes de letalidad del COVID en la entidad, y aunque se vea por municipios, pues son más altos de lo que en realidad está sucediendo. Llegan al sector salud y llegan a la estadística oficial los más graves. Así es que ese es un indicador sobreestimado. La tasa de mortalidad es más o menos como decir cuál es la probabilidad de que me muera en esta demarcación territorial de COVID, independientemente de si ya me dio o no. Es decir, cuál es la posibilidad de que me contagie y me muera. Entonces eso se mide entre toda la población, no solamente entre los casos confirmados. Y pues son los municipios de Manzanillo y Ixtlahuacán los que tienen mayores tasas de mortalidad, con 117 muertes por COVID por cada 100,000 habitantes, el caso de Manzanillo, y 81 muertes por COVID por cada 100,000 habitantes, el municipio de Ixtlahuacán. La titular de la Secretaría de Salud en Colima, Leticia Delgado, aseguró que Colima y Tecomán son otros dos municipios que también tienen una mortalidad alta,
con 80 defunciones por cada 100,000 habitantes cada uno, o sea, un pasito abajo de Ixtlahuacán. Detalló que la tasa de mortalidad estatal por COVID es pues también cercana a esta cifra de 80 defunciones por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de una pues cifra alta en el comparativo nacional, pero vamos a escuchar parte de lo que explicó la secretaria de Salud. La tasa de mortalidad toma como referencia el número de muertes a causa del COVID-19 por cada 100,000 habitantes. En el estado, la tasa de mortalidad es de 81, es decir, que 81 personas fallecen a causa del nuevo coronavirus por cada 100,000 habitantes. Así tenemos que Manzanillo tiene 117, Ixtlahuacán 81, Colima y Tecomán con 80 son quienes mayor mortalidad tienen. Le siguen Armería con 64, Coquimatlán 61, Comala 59, Villa de Álvarez 54, Minatitlán 53 y Cuauhtémoc 49. La secretaria también explicó que de los 635 fallecimientos reportados hasta pues ese momento, pues hasta ese viernes por la mañana a causa de COVID, 387, es decir, 61% del total se han dado en hombres y 248, es decir, 39% se han dado en mujeres. También hizo la actualización sobre los grupos de edad, siendo el más afectado los mayores de 65 años, que representan más de la mitad de todos los decesos. De estos más de 600 fallecimientos, 51.3% eran personas mayores de 65 años de edad. Y bueno, en más información sobre la pandemia, el Comando Operativo COVID-19 está analizando la posible reapertura a clases presenciales en los planteles educativos del estado, lo cual se informó sería luego de la publicación de 3 semáforos en verde consecutivos y en acuerdo con las autoridades educativas. Esto con el propósito de avanzar en las recomendaciones a emitir cuando suceda el regreso. Se enfatizó que se prevé una acción gradual, ordenada y segura para disminuir al máximo el riesgo de contagio. En la reunión de este Comando Operativo COVID-19 que preside la Secretaría de Salud Estatal y su titular, Leticia Delgado, junto con los otros miembros del sector salud y también académicos y distintos asesores, bueno, se indicó que sería una decisión del gobierno estatal. El objetivo principal es generar los menores riesgos de contagios y evitar así la saturación en los servicios de salud. Por ello se planteó la creación de un equipo técnico que analice las condiciones de regreso a la actividad académica escolar de manera presencial. Se sugirió iniciar de forma escalonada con el nivel superior, luego con el nivel medio superior, posteriormente con el alumnado de 10 a 15 años de secundaria y los 3 últimos grados de primaria, para concluir con los menores de 10 años, que son los 3 primeros años de primaria y los de preescolar. A mí esta parte no me hace mucho sentido. Entiendo que se quiera cuidar más a los más chicos, pero la propia estadística indica pues que son los que menos riesgo tienen. Incluso en algunos otros países se ha dado la discusión y se ha tomado la decisión de regresar de manera presencial a la escuela, porque dicen esto incluso podría ser positivo, porque pues bueno, aunque se contagien, para ellos no hay gran bronca, ¿no? Obviamente los que retan esos argumentos pues dicen sí, pero esos pueden contagiar a sus padres y sus padres a sus abuelos y esto que se salga de control. Esa es una discusión que no está concluida y que se está dando a nivel mundial entre los especialistas. Lo único que me llama la atención, no pongo en duda la decisión, como lo ha seguido, creo que el estado de Campeche está haciendo lo mismo, lleva 2 semáforos en verde y no han regresado a clases presenciales, aunque ya podrían. Se han tomado las cosas con calma. Aquí la única cosa que yo cuestiono es, no me hace mucho sentido lo que están planteando, no lo de los 3 semáforos verdes. Eso muy bien, adelante, y todavía nos cuelga para llegar a eso, no podemos llegar al maldito amarillo. Sin embargo, esta decisión del regreso escalonado, empezando con universidad y para abajo, no la comprendo. Para mí no tiene
me parece que cualquier médico, epidemiólogo, conocedor de esto, pues creo que opinaría en contra, pero bueno, es mi punto de vista sobre este tema. Ya veremos lo que define la autoridad al respecto. Y en otro tema, una paciente en México dio positivo a SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, y también al virus de la influenza H1N1. Así lo confirmó el día de ayer José Luis Salomía Segarra, director general de epidemiología, obviamente de la Secretaría de Salud Federal. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el especialista el día de ayer. De hoy, de hecho, desde una de las, cuentas particulares de uno de los profesionales de la salud que está en este Instituto Nacional de Nutrición, se dio a conocer sobre la confirmación de lo que sería para México el primer caso en donde se aísla y se confirma la presencia de los dos virus a la vez, es decir, tanto de SARS-CoV-2, que es el agente causal de COVID-19, como del virus de influenza H1N1, que en este caso causa la enfermedad de influenza. Esto fue detectado en una paciente femenina de 54 años de edad, en una toma de muestra que se da en un mismo día, es decir, no son tomas de muestras diferentes, porque cuando tenemos tomas de muestras diferentes, entonces sí habría que descartar, ¿no?, si en un momento la persona primero se infectó de un virus y después, sobre todo si tuvo exposición comunitaria, se vuelve a infectar de otro virus, que puede suceder, eso no es imposible. Sin embargo, aquí lo que confirma que efectivamente es una persona con los dos virus y por lo tanto esta sindemia de la que se ha hablado y por lo tanto el primer caso para México es que fue una misma muestra en un mismo día con la sintomatología respiratoria. Y bueno, se dio el detalle de que esta persona padecía enfermedades autoinmunes, también tenía antecedentes de haber padecido cáncer, tenía antecedentes de enfermedad pulmonar crónica y también la obesidad, que es una comorbilidad para este padecimiento. Sus signos y síntomas iniciales comenzaron a finales del mes pasado, del mes de septiembre. Eso la llevó a demandar atención médica y a ser hospitalizada, así lo dio a conocer el director de epidemiología. Entre el 2 y el 3 de octubre le tomaron las pruebas correspondientes a este panel viral, es decir, trataron de corroborar qué virus era. La persona evolucionó de manera satisfactoria y fue dada de alta el 6 de octubre. Sin embargo, ya estando en su domicilio un par de días después, el 8 de octubre, regresó a tener fiebre, a tener malestar, fue trasladada de nueva cuenta a un hospital y bueno, ahí ya se pudo confirmar con la misma muestra que también había dado positiva a influenza, ¿no? La paciente se reporta como estable, no ha requerido intubación y ha tenido consecuencias moderadas por esta enfermedad. El funcionario también dijo que hasta ahora no se han confirmado casos de reinfección de COVID-19 en el país. Esa estadística es lo que nos permite estar un poco más tranquilos a los que ya lo padecimos, ¿no? Yo a veces continúo con todos los cuidados por dos razones. Uno, porque pues no se han registrado casos, pero en otras partes sí, y como que este virus apenas lo estamos terminando de entender, es decir, sí puede haber un riesgo. También habría que decir que los casos que se han reportado de reinfección también siempre han sido casos que la segunda vez las consecuencias son mucho más leves que la primera, y son unos cuantos casos que se han reportado en el mundo que se tenga claridad de que lo tuvo 2 veces, ¿no? Y por otro lado también porque el uso del cubrebocas y todas estas medidas de cuidado, pues uno predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, y también no voy a traer una camiseta diciendo que ya tengo cierta inmunidad, ¿no? Para que la gente no me vea mal en la calle por no usar el cubrebocas, ¿no? O en la cabina. Pero bueno, entonces, en lo que se ha dado a conocer por parte de la Autoridad de Salud Federal
es que no se han dado casos de reinfecciones. Ya se dio un caso en el que coincide la influenza H1N1, recordarán aquella pandemia que en 2009 puso sobre todo a la Ciudad de México totalmente en riesgo y en una situación que no se había vivido y que llevó a una encerrona de algunos días. Pues esa enfermedad, que de la cual ya hay vacuna y demás, pues ya se han detectado casos que coinciden los dos virus, el de la influenza H1N1 y el del SARS-CoV-2, por las características de la paciente. La verdad me sorprende de sobremanera que no se haya complicado más, ¿no? Estuvo hospitalizada, pero que la haya librado, la verdad me sorprende y me da gusto por esta mujer paciente que representa el primer caso de la coincidencia del virus del SARS-CoV-2 y del H1N1. Vamos a hacer una pausa y de regreso estará con nosotros el diputado local Vladimir Parra Barragán. Me manda un académico de la Universidad de Colima, Carlos Moisés Hernández, a quien le envío un afectuoso saludo, un texto texto académico sobre el COVID, en el cual pues me pasa la parte importante de lo que estábamos diciendo. Dice que el riesgo global de reinfección después de 28 días entre los dos episodios en este estudio es de 0.21%. Ese es el riesgo de infección, ¿no? Uno en 100, uno en 500 más o menos. Ese es el riesgo, pues según esta investigación internacional. Pero bueno, regresando a los temas que, como les había adelantado, saludo a través de la línea telefónica a Vladimir Parra Barragán, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado y presidente del Consejo Político de este partido en el ámbito estatal. Diputado, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un saludo, encantado de estar aquí. Diputado, cuéntanos un poquito, ¿hay alguna preocupación, lo platicábamos fuera del aire, alguna molestia sobre algunas iniciativas que ustedes han trabajado, que han procesado, y que independientemente ya nos contarás el avance que se tiene en el ámbito meramente legislativo, pues se ha dado cierta discusión entre actores que pues estarían involucrados en la implementación de la misma y de alguna manera en estas discusiones no han involucrado a todos. Platícanos un poco sobre ello. Sí, hubo mesas de trabajo, de diálogo, hubo un foro que se realizó vía virtual por parte del titular de CEFOME, de Walter Oldenburg, por el tema de la comida chatarra, una iniciativa de Morena en contra de la comida chatarra, para que se pueda regular, para que se pueda prohibir la venta a menores de edad. Los iniciadores fuimos Ana Karen Hernández, la diputada Livia Rodríguez, su servidor, a nombre del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa que tiene el respaldo de el doctor Gatell, que también tuvimos un foro con la licenciada Angela Vizcaíno, y nosotros hemos estado muy interesados en este tema. Creemos que es importante atacar el tema de fondo, de raíz, una buena alimentación, una nueva cultura, y como dice el doctor Gatell, no solo el tema de la alimentación es una cuestión individual, sino también es un tema de política pública. No fuimos invitados, sin embargo, a estas reuniones de CEFOME, del secretario Walter Oldenburg, solamente diputados del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano. Se nos hace muy raro. Creemos que lo más importante de la democracia y el trabajo parlamentario es discutir las ideas, es compartir opiniones, es construir acuerdos, y pues cuando no se está la otra parte, pues no se va a poder. Creemos también el riesgo de que se ponga el poder legislativo al servicio de los intereses económicos, al servicio de las corporaciones, y no al servicio del bien común.
que es nuestra responsabilidad como representantes populares. Yo hablé personalmente con el titular de CEFOME, con Walter, le pedí acceso, me dijo que lo iba a dar en unos minutos, después me dijo que no era posible, que era una reunión privada que había hecho pues el sector empresarial, que había promovido. Sin embargo, pues la plataforma estaba muy clara ahí, está de la plataforma Weber, y era la plataforma de gobierno del estado, eran los anfitriones, que fueron los que pues en realidad estaban operando. Pues lo mismo que planteamos nosotros en el informe del gobernador Miguel, ¿no? Un gobierno que no da justicia, pues es un gobierno al servicio de una pequeña camarilla, de una minoría rapaz, lo ha dicho el presidente. En eso convirtieron al Estado los liberales, y parece que es lo que está pasando ahora acá en Colima, ¿no? Que el gobernador, con un pequeño grupo de empresarios, pues está anteponiendo la salud pública, el bien de los colimenses, por pues los intereses económicos que hay por delante. ¿Y sabes exactamente a qué se llegó y quiénes más participaron? Porque nos decías, bueno, estaba el titular de CEFOME, estuvieron, y eso, ¿cómo tienes confirmado la participación de otros diputados que sí habrían sido, de otros partidos que sí habrían sido invitados a este foro de discusión? La diputada Livier pudo entrar y la sacaron, pudo entrar 2 minutos y luego la sacaron de la plataforma. Nosotros subimos ahí en nuestras redes sociales la captura de pantalla y todo de quienes estaban allá. Entonces sí, estuvieron diputados del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Y bueno, haces una denuncia en el sentido de que no se tenga una disposición para un diálogo plural, ¿no? Sí, nosotros creemos que independientemente de las posiciones ideológicas, programáticas, políticas, debe haber un diálogo, debe haber un intercambio de ideas. No me parece correcto que solamente se escuche a una parte o que se quiera secuestrar el poder legislativo. Además, creemos que las acciones de la Cuarta Transformación, las acciones de Morena, son a favor del sector empresarial. Nosotros no estamos en contra de los empresarios. No, creemos que una parte de la repercusión de los programas sociales, de los apoyos directos, es que ha habido más ventas, ha habido un crecimiento de las empresas que se dedican a la venta de productos de ese tipo. En Colima ha habido un crecimiento considerable, ya sea de tienditas, de supermercados, ¿no? Entonces nosotros estamos a favor de ello. Creo que puede haber una reconversión, creo que puede haber una adaptación. Hay reglas, hay pues algunos límites que se han puesto en otros países de América Latina y en otros países de Europa en cuanto a los productos, ¿no? Pero no significa estar en contra de la iniciativa privada, sino pues como por ejemplo la cuestión del etiquetado, claro, ¿no? Creo que le das más poder al ciudadano de poder estar informado, de poder discernir lo que se está consumiendo. Hay mayor conciencia. También en este sentido es lo que se busca, que se prohíba a menores de edad, que también en las escuelas ya no se venda, se sigue vendiendo, y no solamente que no se venda, sino que no se distribuya, que no se dé, que no se regale, porque puede ser que no se venda, pero llegue la comida chatarra de otras formas. Creemos que es importante. Hay que recordar los niveles de obesidad, de diabetes, de hipertensión que hay en Colima. Somos los primeros lugares a nivel nacional de obesidad en infantiles, también en jóvenes, en adolescentes, y creemos que debemos de tomar medidas respecto a ello. Diputado, cuando platicamos y nos poníamos de acuerdo para, sobre el horario para este espacio de entrevista,
me quedaba pensando en tu molestia ante la no invitación al foro, y parte de lo que reflexionaba es, pues, el debate importante se dará en el Congreso, ¿no? Ese es el importante. ¿En qué va en términos legislativos esta iniciativa? Pues no hemos sido convocados todavía por la Comisión de Puntos Constitucionales. Esperamos que pronto se haga una convocatoria, se hagan las mesas de trabajo. Creo que esta es una iniciativa prioritaria por el tema de la pandemia, por el tema de la contingencia, por los tiempos que vivimos, y así lo vamos a estar nosotros pidiendo, que se dictamine y que se comiencen los trabajos en el Poder Legislativo correspondiente. Sigue atorada en comisiones, pues. Sigue atorada en comisiones todavía. Diputado, y supongo que como en otros casos, no sé si coincidirás conmigo, como el caso del tabaquismo, del alcoholismo, de patrones de consumo que generan afectaciones a la salud, que se convierten en problemas de salud pública, pues sí, hay soluciones que se pueden hacer en el ámbito económico, soluciones de mercado que se busca, pues a través de mayores impuestos o algo, incentivar o desincentivar el consumo de ciertos productos, y es el caso pues extremo de la prohibición de las drogas, y en este caso de lo que estarían planteando de la comida chatarra para menores de edad. Pero supongo que coincidirás en que se tienen que hacer muchas otras cosas para combatir la obesidad en nuestro país, que nos genera, que es un problema de salud pública, que nos cuesta vidas y que nos cuesta mucho dinero, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Es una parte, tiene que haber una cultura, que tiene que haber una educación, las escuelas son muy importantes, la familia es muy importante, el entorno. Tiene que haber, también tiene que cambiar la cuestión de cómo vemos el campo, rescatar nuestro campo, nuestro consumo interno. Debemos de ser más equilibrados en ese aspecto. Entonces el deporte es fundamental. Hay que hacer muchas cosas. Esta, digamos, es una iniciativa que por sí sola no va a resolver el problema de obesidad, de salud que tenemos en este momento, pero que sí va a ayudar a ser una parte de la solución a esto. ¿Con base en qué creen que pueda tener efecto? Porque no sé, me imagino, no me imagino a muchos niños yendo solitos a comprar gansitos, pues, ¿no? Sí, Miguel. No, hay que recorrer las colonias, las comunidades y todo. Hay muchos niños y niñas que van a la tiendita a comprar gansitos, papitas, etcétera, refrescos, y no hay, digamos, ningún tipo de control. O sea, eso sí, digamos, es muy común en las colonias, digamos, populares. En el medio sí pasa eso, yo creo. Sí, pero ¿no crees que el consumo también se pueda dar de otra manera? Pues, es decir, ¿con base en qué se cree que puede esto tener efectividad para disminuir el consumo de estos productos en este sector de la población? Pues, con base en estudios que se han hecho, ya los mismos organismos internacionales se han han expuesto el apoyo que hay a esta iniciativa, lo que pasó en Oaxaca, ¿no? La OMS, la ONU, ha habido comentarios positivos al respecto, y creemos que si hay una limitación, ¿no?, va a haber una mayor responsabilidad y una mayor conciencia de que del consumo de estos productos, precisamente en que vean que son dañinos, hay exceso de grasas o de sodio o de azúcares, y que se tiene que tener mayor conciencia para el consumo en menores. Creo que también va a llevar una responsabilidad a los adultos y se pueda transitar hacia una nueva cultura alimenticia tan necesaria en nuestro estado y en todo el país. ¿Ves condiciones para que avance en lo legislativo este tema? Yo veo condiciones en la sociedad de Colima, sí. Veo de repente en el Congreso, donde está el tumor, Todos Unidos contra Morena, junto con el gobernador y pues los representantes del viejo régimen, que no les encanta la idea, ¿no?
ellos solamente han servido a unos pocos intereses y a lo que les conviene económicamente, pero yo veo en la sociedad muy buena respuesta. ¿Qué te digo? 8 de cada 10 personas yo creo que está a favor de la iniciativa. Hemos hecho sondeos y creemos que eso va a ser muy importante, que la sociedad participe, que la sociedad presione para que se pueda avanzar en una propuesta integral, digamos, con las voces, con las opiniones de todas las fracciones parlamentarias, pero que no haya un veto, que no se legisle en función de las corporaciones, que no se legisle en función de las empresas, que se legisle en función de las grandes mayorías, en función del bien común, en función del bienestar de la sociedad. Eso creo que es muy importante, porque no somos gerentes de una empresa, somos representantes populares, que la gente nos dio el voto y la confianza para representarlos. Diputado, me interesa, me llama la atención esto que defines como el tumor en el Congreso del Estado y que va más allá del Congreso del Estado. ¿Tienes unos minutos más que me pudieras aguantar en la línea, un minutito, y regresamos a platicar un poco de lo político? Claro que sí. Estamos charlando con el diputado Vladimir Parra Barragán, regresamos después de esta breve pausa. Informe 24, con Miguel Ángel Vargas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el diputado Vladimir Parra Barragán, coordinador de los diputados locales de Morena y presidente del Consejo Político Estatal de este partido. Diputado, mencionabas lo que definías como el tumor, todos unidos contra Morena, y eso me recuerda las palabras que en este espacio informativo expresó el hoy presidente de la Comisión de Gobierno Interno, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, pues que decía que desde que él asumió se ha dado pues estabilidad al trabajo legislativo y que ha tenido mayor fortaleza e independencia de factores externos en el legislativo local. ¿Hay algo que merezca que digas al respecto, diputado? Bueno, creo que el Poder Legislativo perdió independencia, perdió soberanía. Ahora parece ser que es pues ya una oficina de trámite de gobierno del Estado. Ya los diputados del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PT, pues ya no critican al gobernador, ya coinciden con su política económica, además en contra del presidente, en contra de la Cuarta Transformación, y me queda muy claro que somos incómodos nosotros al viejo régimen, a los intereses que hay en el tumor, y que ahora se están uniendo para pues tratar de evitar que haya un cambio verdadero en el estado de Colima. Creemos que pues no es así, no va a funcionar. La aprobación del presidente ha crecido, la aprobación de Morena ha crecido como partido, la aprobación de la compañera que está más alta en las encuestas durante los últimos 2 años se ha mantenido y ha crecido también. ¿De quién hablas? Entonces, de pues la compañera delegada Indira Vizcaíno, ¿no? Que es la que se ha mantenido durante estos 2 años por arriba en las encuestas, no ha cambiado, ¿no? Por el contrario, ha subido. Entonces yo creo que eso los tiene muy desesperados, muy preocupados, y sabían que nosotros estuviéramos en la Comisión de Gobierno Interno, pues no íbamos a ser cómplices del gobernador, íbamos a mantener una independencia, una sana distancia con el viejo régimen, y un apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso no les gusta, por eso hoy hicieron una mayoría, digamos, ficticia, no les va a durar mucho, pero pues tienen sus ambiciones claras, concretas. Nosotros vamos a seguir luchando, Miguel, nosotros vamos a
a seguir siendo la voz de los colimenses. Nosotros creemos que el pueblo de Colima quiere que haya contrapeso, quiere que el Poder Legislativo no esté sumiso ante el gobierno del Estado. Y bueno, pues ni siquiera hubo un posicionamiento fuerte de parte del presidente de gobierno interno. En cuanto al gobernador, ya no hay señalamientos, el tema de seguridad, el tema de la economía, el tema de salud. El gobernador en el informe un discurso muy agresivo, fuera de sí, en contra del presidente, y pues el diputado Carlos Farías para mí ha sido muy condescendiente con el gobernador, muy amable, cuando debería de estar defendiendo los intereses del pueblo de Colima y el sentir que es pues una desaprobación generalizada al gobierno de Ignacio Peralta y defender la cuarta transformación, defender al presidente, que por ese proceso estamos nosotros en el Congreso. No están ahí por los votos del PT, están ahí por los votos a favor del presidente de la República, y hay que defender ese proyecto hasta el final. Yo voy a hacer un llamado siempre a eso, y voy a señalar cuando yo crea que no se está realizando eso, que no hay congruencia. A mí no me gusta que el Partido de Trabajo se sume al tumor, pero pues lo han hecho de facto. Creo que la militancia del PT, las bases del PT que hay en Colima tampoco están de acuerdo, no simpatizan con el gobernador, no simpatizan con el PRI, no simpatizan con el viejo régimen. Y yo creo que pues los dirigentes, los representantes del PT tienen que hacer un serio análisis para recomponer el camino que han emprendido hace poco. Diputado, y a mí me llama la atención, digo, más allá de que yo respeto los puntos de vista de en este caso de la gente del PT y los tuyos y de la gente de Morena, y más allá de quién tiene la razón, a mí lo que me llama la atención es que en este momento se estén dando confrontaciones entre quienes parecerían que van a ser aliados en lo político electoral cuando estamos a días de iniciar el proceso electoral. Entiendo que tal vez dentro de las definiciones internas de los partidos y sus coaliciones pues haya un jaloneo, pero suele darse en ciertos niveles de lo decente, y aquí parecería que son los rivales pues a vencer, quienes muy probablemente irán dentro de una coalición y tendrán, no sé, no me imagino eventos de campaña conjuntos, levantándose uno la mano al otro, cuando pues tienen este nivel de confrontación, no en lo privado, sino en lo público. Sí, Miguel, yo te voy a ser muy sincero, mi nivel de confrontación no está en absoluto con el Partido del Trabajo. ¿Tu nivel de qué, perdón? Mi nivel de confrontación no está en absoluto con el Partido del Trabajo. Mi confrontación está con el PRI, con el PAN, con el gobernador del Estado, está en contra de la deuda. Y sí, pues llamo a que no haya una confrontación entre aliados, entre partidos que han estado juntos, pero hay temas que son fundamentales en la congruencia y en las definiciones políticas, ¿no? Nosotros hablamos del tema de la deuda, como Movimiento Ciudadano con Locho se quedaron callados, fueron cómplices de la deuda inmoral y innecesaria que mandó Ignacio Peralta, y lo mismo de Jorge Luis Preciado del PAN, ¿no? Que ellos dos estuvieron en el Congreso hace 5 años protestando. Yo estaba como ciudadano en contra de la deuda del exgobernador Mario Emiliano Moreno, y ahora fueron cómplices el PAN y Movimiento Ciudadano de la deuda. Y para mí eso me parece normal, que ellos estén del lado del gobernador y del lado del viejo régimen. Nosotros siempre hemos dicho que son lo mismo. Lo que sí me parece pues sorprendente, porque había habido posiciones públicas ya en contra, es
Diputado, te dejamos de escuchar, ¿nos escuchas? Diputado, bueno, diputado, ¿nos escuchas? No, lo perdimos, se perdió la señal. Ya no tenemos tiempo para retomar la comunicación. Vamos a conversar con él ya fuera del aire para agradecerle su tiempo. Nos decía pues que su confrontación es con lo que él denomina el viejo régimen, con el PAN, con el PRI, más allá de las discusiones que puede haber intentado iniciar el partido del trabajo aquí en el ámbito local. Le agradecemos al diputado Vladimir Parra por su tiempo y por los puntos de vista expresados. Vamos a hacer una pausa y al regresar estará con nosotros el secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiners Tobar. Por continuar con nosotros, como les había adelantado, me acompaña en cabina y con gusto saludo al secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiners Tobar. Secretario, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel, un gusto estar otra vez aquí contigo en tu programa y con tu auditorio, y muchas felicidades y éxito en esta nueva etapa. Pues con sana distancia, ¿no? Aquí en esta cabina, es un gusto también recibirte aquí, poder platicar. Luego dicen que las conversaciones más interesantes que se dan en una cabina de radio se dan en los momentos de los cortes. Estamos platicando un poco de deportes que coincidimos un poco en lo fanáticos que somos. Y creo que hay mucha gente que no sabe que tú practicabas tenis de manera más o menos seria, ¿no? Sí, de joven. Bueno, todavía juego, pero ya de joven, digamos. Pensé que ibas a decir todavía soy joven. No, todavía juego, pero sí, de joven me gustaba mucho. ¿Y qué tal Rafa Nadal practicar el día de ayer? Híjole, yo soy fan de Federer, así es que fue una victoria que dolió, aunque es muy... Federer lo publicó en Twitter. Y qué elegancia de Federer siempre, ¿no? Cuando se sube al mismo escalón en el que está Roger Federer, Rafa Nadal, con 20 títulos de Grand Slam, y pues lo felicita, ¿no? Y muy sincero y muy buena onda, ¿no? Son amigos personales, la verdad, pero obviamente también compiten de una manera feroz. Oye, ¿y crees que esto no se va a quedar así, no? No. Yo creo que va a continuar el duelo entre los tres grandes todavía algunos años. ¿Y a quién le ves? Federer por edad pues ya va de salida y seguramente le quedará un año competitivo, ¿no? Pues honestamente yo creo que va a ser entre Djokovic y Nadal quienes se van como el más grande de la historia. Sí, a disputar esos. Y entre esos dos, ¿quién es tu segundo y pronóstico reservado? Pero bueno, yo preferiría que fuera Djokovic, pero bueno, va a estar difícil. Pues a mí me parece un insoportable Djokovic y no sé por qué. Le molesta mucho a la gente seguidora del tenis Nadal, que porque hace tiempo y demás. Yo lo veo muy muy serio, muy enfocado, sí, muy competitivo. Muy competitivo, sí. Pero sí. No le veo actitudes como agrandado, pues. Yo creo que el tema de las filias y fobias en ese tipo de cosas dependen de otros factores. Sí, ¿no? Pero bueno, perdón pero era lo que teníamos en la mente. Pasando a los temas más serios y más relevantes para el estado de Colima, pues a lo largo de los últimos meses, o diría yo años, hay un par de temas que se venían discutiendo. Hay uno de las cosas que pues anuncia o da a conocer a la opinión pública el líder del sindicato de los trabajadores al servicio del gobierno del estado la semana pasada en su informe de labores. Hay una parte que tiene mucha relevancia, que de alguna manera te toca, pero creo que tal vez le tocaría más a la Secretaría de Planeación y Finanzas explicar pues estos acuerdos alcanzados para cubrir los más de 405 millones de pesos que se le adeudan al IPECOL. Pero ¿hay algo que tú nos puedas orientar de estos acuerdos para entenderlo? Bueno, básicamente desde el Consejo del propio IPECOL pues hemos estado empujando para que se llegue a una solución, digamos, de tipo administrativa, en donde lleguen los recursos al IPECOL. Esta cantidad de dinero que mencionas va a ser de diferentes métodos, tal cual como lo anunció el líder de la burocracia, y pues estaremos muy activos para que ese proceso se esté dando de manera adecuada y lleguen esos recursos antes de que termine la administración. Hay una parte de la que sí me interesa tu opinión, porque hay una parte que, si le entendí bien, dijo que se iba a pagar con inmuebles. Sí, es un proceso en donde ya el propio IPECOL emitió un crédito fiscal al gobierno del estado, y ese crédito fiscal pues, se hará un proceso en donde se pagará con inmuebles a través de un embargo. ¿Eso no requiere el visto bueno del Congreso del Estado? No, es una facultad que tiene el IPECOL de embargar inmuebles de ese crédito fiscal y hacer el proceso de subasta. ¿Y ya se decidió cuáles? Está en ese proceso, así es.
¿Algo que nos puedas adelantar sobre qué inmuebles? Bueno, estamos hablando ¿Reserva territorial? Estamos hablando de inmuebles que no tengan un bien y un uso público. Estacionamientos, por ejemplo, que dan un servicio a la población y que no tienen un bien público. Perfecto. Bueno, en la otra parte que es más del que tú has llevado todo el proceso sin la intervención de otras dependencias y demás que también tendríamos que tener en la mesa para conocer sus puntos de vista, es lo relacionado con el cambio de modalidad con el que están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social los trabajadores estatales. Hace algunos meses ya, o no, más de un año. Más de un año se cambió a los trabajadores de confianza de la modalidad 10 a la modalidad 38. Y nada más para recordarle al auditorio, todo esto se originó porque el IMSS hizo una auditoría y dijo, oye, ¿cómo que los tienes a 3.8 o 3. ¿Cuántos salarios? 4.1 salarios. 4.1 salarios mínimos cuando el promedio es alrededor de 8, ¿no? Es correcto. Y la ley marca pues que tienes que cotizar al salario real, ¿no? Así es. Si me permites, quisiera irme un poquito más para atrás para que el auditorio pueda tener un marco de referencia completo, porque a mí me gustaría recalcar la importancia de la seguridad social. De repente nosotros como trabajadores no ponemos especial atención a la importancia de esto. La seguridad social, básicamente, de lo que se trata es de que tengamos servicios médicos cuando lo necesitemos nosotros y nuestros dependientes económicos, y que tengamos un ingreso en caso de que no podamos trabajar por enfermedad o por accidente, o por vejez, porque ya no haya quien nos quiera dar trabajo, o ya no tengamos esa capacidad de trabajar, y entonces necesitamos ese ingreso para poder sobrevivir. En el régimen obligatorio, que es el que la mayoría de las personas en la población conoce, que es el régimen que aplica de manera obligatoria para los trabajadores de la ciudad, hay diferentes modalidades, ahorita vamos a hablar de eso. ¿De la iniciativa privada? De la iniciativa privada. Hay 5 ramas que son tomadas en consideración por el propio Seguro Social: riesgos de trabajo, los servicios médicos que mencionaba, invalidez y vida, cesantía y vejez, y guardería y prestaciones sociales. Todo eso es dentro de una bolsa de servicios que presta a los trabajadores. Y eso es todo, no hay otros, ¿no? Todo. Eso abarca todo lo que puede ofrecer el IMSS. La totalidad de los servicios que otorga el Seguro Social. Aquí en donde empieza a complicarse un poco el tema, y voy a tratar de no meterme en términos técnicos, sino y esa modalidad que es bajo el régimen obligatorio, la que toca, ajá, obviamente es también la más cara para el patrón y para el trabajador. Evidentemente, porque tiene todos los servicios. Entonces, lo que sucede es de que no es el único sistema de pensiones. Existen cientos de sistemas de pensiones a nivel nacional, y en el caso de los estados, y no es una excepción Colima, pues existe una ley específica que rige los términos y condiciones para las pensiones de los servidores públicos. Y esa ley nada más se presta para ciertos de los servicios que tiene el Seguro Social, es decir, no es la totalidad de los servicios que tiene el Seguro Social, nada más rige las pensiones, no rige los servicios médicos que se otorgan a los trabajadores, nada más a los maestros de la sección 39. En la cuestión de la burocracia, los servicios médicos no están en esa ley, dentro de la consideración de esta ley. Entonces, por eso entonces empieza a complicarse el tema. La ley de pensiones estatal data de 1962 y rige las pensiones. Entonces, cuando empezamos como gobierno a ver cómo darle el servicio médico a los trabajadores, empieza a complicarse el tema. Entonces, en aquel entonces, los gobiernos, y no tengo el dato exacto en qué momento fue, afilian a los trabajadores de la burocracia a la modalidad 10, al régimen obligatorio, pero a lo que en ese entonces se llamaba un salario convenido. Inició, si la memoria no me acuerdo, no me falla, es por ahí de 2.5 salarios mínimos, y fue subiendo conforme las negociaciones que había de manera verbal entre el Seguro Social y los gobiernos del Estado de administraciones pasadas. Y como bien dices, bueno, me falta un tema importante a aclarar. En el 97 se firma un convenio entre el Seguro Social y el Gobierno del Estado, en donde el Gobierno del Estado, con base en esas exigencias del Seguro Social,
se obliga a ir regularizando la cotización de los trabajadores, el salario de cotización al salario real, que es lo que la ley obliga al propio Seguro Social. Desafortunadamente no se regularizó ese tema y ahora sí ya, como tú bien mencionas, nosotros entramos a esta administración, bueno, yo en mi caso 2015, en noviembre de 2015, y de las primeras noticias que me entero es de que el Seguro Social nos estaba haciendo una auditoría del periodo 2014, del ejercicio 2014, en donde pues ya se veía que iba a ser un gran problema para el gobierno del Estado porque efectivamente no se había regularizado la cotización a salario real. Y les fincaron un crédito fiscal por más 200, de 500 millones de pesos. ¿500 no eran 200? Bueno, lo que pasa es que hicimos un recurso de revisión. Parte de las exigencias del Seguro Social es de que nos decían y nos reclamaban que no estábamos cotizando los trabajadores de la educación, los maestros de la sección estatal. Les demostramos que los maestros no gozaban y no utilizaban los servicios médicos tienen del Seguro Social, porque esos se otorgaban en la Dirección de Pensiones. Lo aceptaron y entonces con base en esa revisión y demás y otros otras aclaraciones se estipuló ya al final del día 130 millones de pesos aproximadamente. Ah, no 500. No, 130. Se estipuló 130 millones de pesos y pagados, si la memoria no me falla, 4 años. Y bueno, ¿eso es por multas y demás o era lo que hubieran pagado si cotizaran a salario real o cómo se calculó eso? Nada más para entender aplica todo, o sea, la diferencia entre lo que se cotizó y salario real más multas y otros cargos. Bueno, ese es todo el contexto para entender los acuerdos a los que ya llegaron, que vamos a hacer una pausa y de regreso los platicamos. Informe 24 con Miguel Ángel Vargas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el secretario de Administración y Gestión Pública, Cristian Meiners. El secretario, ya nos dabas todo el preámbulo y bueno, ya quizás nada más como parte del contexto que faltó, habría que recordarle al auditorio que en los últimos meses o quizás un año estaban con que ya no les iba a dar prórrogas el IMSS, que los tenían que hacer el cambio, que estaba mal que siguieran cotizando con un salario distinto al real y que eso representaba un riesgo y una vulnerabilidad legal y financiera para la administración estatal. Y habíamos platicado fuera del aire y en más de una ocasión y que parecía que ya el cambio se iba a dar y estaban las negociaciones políticas y por fin ya se dio o ya se va a dar. Ya se va a dar. ¿A partir de cuándo? A partir del mes de noviembre, y esto es porque se firmaron 2 convenios por parte del gobierno del Estado, uno con el propio sindicato en donde se establecen las condiciones de estas modalidades y un convenio con el propio Seguro Social en donde acordamos, tanto el gobierno del Estado como el Seguro Social, de retener nosotros como gobierno las aportaciones de los trabajadores a la modalidad 40, que es una aportación voluntaria, y enterarlas al Seguro Social. Es decir, ¿no pasan a la 38? No, sí. Pasan a la 38 y aparte hay unas aportaciones para la 40, no entiendo esta parte. Correcto, a ver, vamos ahora. ¿Todos los trabajadores o de cuál estamos hablando? Vamos entrando ahora sí a las modalidades. El régimen obligatorio del que hablamos es la modalidad 10, con la que se estaban cotizando todavía ahora, se está cotizando de manera irregular, es decir, no a salario real. Hay una modalidad 38 que se especifica para trabajadores de los estados, o sea, el Seguro Social acomoda sus servicios dependiendo de las necesidades de quienes lo requieren. Y en la 38 abarca nada más la parte de riesgos de trabajo y de servicios médicos, que ese es el verdadero interés por parte del gobierno del Estado, porque la ley de pensiones atiende a los demás conceptos. Y lo que nos interesa es que también los trabajadores gocen de los servicios médicos, en este caso del Seguro Social. Entonces, el cambio es en donde ya todos los trabajadores estarán en la modalidad 38 a salario real de manera regular, en donde el gobierno del Estado y el Seguro Social están de acuerdo que se regulariza ese tema. Es decir, si hubiera una auditoría ¿Y borrón y cuenta nueva? Sí, claro, o sea, ya estamos regularizados. Y no se les va a cobrar 2016, 17, 18, 19 y 20. Es importante esto porque, a ver, cuando nosotros llegamos a esta administración teníamos de 2 alternativas. Una era pelear legalmente
y agarrar cualquier pues resquicio para poder tumbar esa auditoría y patear el tema. Pero sabían que el IMSS tenía la razón. Pues exactamente, entonces era simplemente postergar un problema o entrar a resolverlo de raíz. Y el Seguro Social, en ese sentido, la verdad, hemos tenido una relación de mucho respeto, en donde efectivamente nosotros, pues, ahora sí que sabíamos que estábamos de manera regular, y lo regularizamos, y ellos nos ayudaron para que pudiera ser esto posible, ¿no? Ahora, entrando a la parte de las modalidades, entonces, estamos ya, entraremos todos los trabajadores de la burocracia en la modalidad 38, los maestros no, y a través de la modalidad 38 gozarán de los servicios médicos cuando estén en activo. ¿Qué onda cuando se jubilen? Entonces, el problema es cuando se jubilen, se van a jubilar, sobre todo los que tienen esa estabilidad en el trabajo, que es los trabajadores sindicalizados, y de una manera similar, no igual, pero de una manera similar, los trabajadores de la seguridad pública, sobre todo los operativos, y se jubilarán por la ley de pensiones estatal, por el IPECOL. Pero entonces, ¿qué pasa con sus servicios médicos? Y aquí fue donde se dio el centro de las negociaciones con la burocracia. Lo que acordamos es el ahorro que tendemos de pasar de la modalidad 10 a la modalidad 38, canalizarlo a través de una aportación a un fondo de servicios médicos para el jubilado, que a su vez se retendrá del trabajador y se mandará al Seguro Social en la modalidad 40. De esa manera, el trabajador va a poder pensionarse por el Seguro Social. ¿Son cuentas personalizadas? Son cuentas personalizadas. El trabajador va a poder incluso hacer aportaciones adicionales si es de su interés. Es decir, si él quiere pensionarse con el Seguro Social a un salario más alto, pues él podrá hacer aportaciones de mayor cuantía y pensionarse por el Seguro Social, y una vez pensionado por el Seguro Social, pues ya gozará de servicios médicos como pensionado del Seguro Social, y luego ya podrá acceder a una pensión de la ley estatal, y ya con eso se cubre, digamos, toda la necesidad del trabajador. ¿Cómo calculas esto, lo que se ahorraban en el paso de la modalidad 10 a la 38? Porque en realidad en la modalidad 10 pues nunca cotizaron a salario real. Sí, pero bueno, se puede hacer un cálculo de cuánto cuesta una modalidad y cuánto cuesta otra. Sí, pero ¿esa comparación la hiciste sobre salario real, modalidad 10 salario real? No, es modalidad 10 a 4.1 salarios. Y aún así había un ahorro alrededor de 40 millones de pesos. Esos son los que se canalizan a esta aportación, y de esta manera, sin tener un gasto adicional importante, el gobierno del Estado ya podrá cubrir ambas situaciones. Es decir, el trabajador tendrá servicios médicos y regularizado en la modalidad 38, y además podrá acceder a una pensión a través de la modalidad 40, y que le dé esa seguridad de tener servicios médicos como pensionado. Entonces, en términos de flujo, este acuerdo no implica un ahorro. No implica un ahorro, implica una regularización. Ok. Me hace surgir la duda en el planteamiento previo a esta negociación, que tuvo una parte de negociación política, pues, con la burocracia, antes de llegar a este acuerdo, ¿cuál era el planteamiento para los servicios médicos de los sindicalizados jubilados? Básicamente había diferentes alternativas. Una es a través de que los propios trabajadores hicieran aportaciones voluntarias de su bolsillo, y la otra, pues, que tendría que hacerse en a largo plazo, es de que el propio IPECOL se reformara para atender los servicios médicos de esos jubilados de manera privada. Lo que sería muy complejo, ¿no? Y suele ser más caro, ¿no? Suele ser muy caro, suele ser un gasto que no se puede presupuestar tan fácil, y bueno, no tengo ningún inconveniente en decirlo. Ese es el problema económico que tenemos con los servicios médicos de los maestros, que representa un reto muy importante. Pero hay en este acuerdo un reconocimiento de que había una parte que no estaba cubierta, entonces. Bueno, es un tema que fue siempre en tema de negociación con el sindicato. Además de para los trabajadores, que representa una buena cantidad, una importante cantidad de colimenses, mujeres y hombres colimenses, este acuerdo, ¿por qué es importante para la sociedad en general? Bueno, yo diría por dos
dos razones diferentes. La primera es, la seguridad social tiene una correlación directita con el tema de la pobreza. Es decir, aquellas personas que trabajen o no cuenten con seguridad social, es decir, no cuenten con servicios médicos cuando se enfermen y no cuenten con un ingreso en caso de no poder trabajar, o están en la pobreza o se dirigen hacia allá. Eso es una situación sumamente delicada y que deben de atender todos los gobiernos. Y la segunda es que pues tiene que hacerse de manera regular, es decir, que no genere un riesgo económico que en los sucesivos años represente un desembolso adicional para el gobierno del Estado. ¿Cómo se logró este acuerdo ya en términos de lo que pasa tras bambalinas y las negociaciones políticas? Porque hace más de un año, en su informe anterior, en ese contexto había entrevistado a Martín Flores y prácticamente pues describía como el mismísimo infierno a la modalidad 38, y de pronto ya pues se ve bien. En el informe anterior tú estuviste ahí en ese informe al que yo también acudí a hacer la cobertura periodística, y fue muy duro pues con la administración estatal, y ahora pues ya amigos otra vez. Pues yo creo que se logró a través de transparencia y de voluntad de las tres partes, de los trabajadores, obviamente del gobierno del Estado y del Seguro Social. Entonces sí, fue un tema que se abordó de manera transparente, en donde se analizaron todas las variables y todas las situaciones que se tenían que tomar en consideración, y efectivamente fue una solución compleja, pero estamos muy contentos de que se atiende, como nosotros como gobierno de Estado y como patrón atendemos esas necesidades de los trabajadores sindicalizados. También lo anunció el gobernador, de los trabajadores de seguridad pública de operativos, que también tendrán acceso a esa modalidad 40, y con apertura y responsabilidad por parte del propio Seguro Social. Es importante lo de los trabajadores de la seguridad pública, ¿no? ¿Cuál era la situación anterior? Brevemente, estamos ya casi sobre el tiempo. Pues básicamente ellos ya están en la modalidad 38 desde el año pasado, y teníamos que llegar a una solución, sobre todo a largo plazo. Aquí acordémonos de que el tema de los servicios médicos está cubierto mientras sean trabajadores activos. El problema es que cuando se jubilen, y estamos hablando de las siguientes 5, 10, 15, 20 años, tengan esa seguridad de servicios médicos los propios policías. Y eso es lo que, de eso estamos hablando, y por eso estamos contentos de que lo logramos a través de este convenio de la modalidad 40 con el Seguro Social. Es decir, los policías pueden tener la tranquilidad de que al momento de su retiro tendrán cobertura médica. Es correcto. Antes no lo tenían. No, eso se logró a través del convenio de la modalidad 40 con el Seguro Social. Pues bueno, algo que no te había preguntado que quisieras agregar, así ya... a manera general, Miguel Ángel, en la iniciativa privada, cuando eres representante patronal, hay alguien que es dueño, que tiene nombre y que tiene apellido, que se fija en lo bien o mal que estás haciendo el trabajo como patrón, como responsable. En el sector público es un poquito más complicado, porque dicen que lo que es de todos no es de nadie, y en este caso soy representante patronal del gobierno del Estado, que es interés de todos los que vivimos en este Estado, y decirles a esta población de que lo estamos haciendo de manera responsable, que estamos tratando justamente a los trabajadores, pero también lo estamos haciendo para que económicamente sea sustentable. Te agradezco mucho, secretario. Gracias y buenos días. El secretario Cristian Meiner, secretario de Administración y Gestión Pública. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, y bueno, no me queda más que despedirme. Yo soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente lunes y el excelente inicio de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron